y tenemos este pincito que está aquí, que se conoce como stub, que funciona como un dipolo irradiante. Bueno, eso es lo que genera, irradia la señal electromagnética hacia adelante. Acá vemos el ejemplo de cómo se distribuye el campo eléctrico en la guía, en la sección de la guía. Recordemos que en la denominación de los modos aparecía la nomenclatura M y N, donde M y N se refiere a la cantidad de hemiciclos, tanto de campo eléctrico como de campo magnético. Aquí también tenemos la misma presentación, nada más que recalcamos el tema de las condiciones de contorno. Bueno, entonces, transversal magnético, decimos que es el campo magnético que es paralelo a la superficie de la guía, pero que no tenemos componente en la dirección de propagación. Y transversal eléctrico sucede exactamente lo contrario, digamos, hay campo eléctrico paralelo a la sección de la guía, pero no hay en la dirección de propagación. Aquí el concepto de frecuencia de corte desde el punto de vista de las reflexiones. Ahora lo vamos a hacer un poquito más adelante, frecuencia de corte desde el punto de vista de la constante de fase. Pero algo que tenemos que recalcar es que una señal electromagnética se va reflejando en el interior de la guía. Esta frecuencia, a medida que se va acercando a la frecuencia de corte, es decir, frecuencia por debajo de la cual la guía no propaga, es decir, como si tuviese una resistencia infinita, implica que cuando va bajando esa frecuencia, nos acercamos a la frecuencia de corte, tengamos en cuenta esto, que la guía conduce superando la frecuencia de corte, es decir, la frecuencia de corte de la guía es una frecuencia de corte a partir de la cual comienza a propagar. O sea, no es que es una frecuencia de corte superior y que la propagación está a una frecuencia inferior a la de corte, sino que es superior. A medida que vamos bajando la frecuencia que inyectamos a la guía y nos acercamos a la frecuencia de corte, las reflexiones, el ángulo de incidencia y reflexión va disminuyendo hasta que sucede esto, queda reflejándose en el mismo punto. Bueno, vimos la expresión que corresponde a la frecuencia de corte, 1 sobre 2pi, raíz de mu épsilon, y la raíz de mpi sobre a al cuadrado, npi sobre b al cuadrado. Recordemos, a es la denominación de la cara más ancha, siempre, siempre es así, y b es la denominación de la cara más angosta de la guía. M es la cantidad de hemiciclos de campo eléctrico, en este caso el de A, por ejemplo, cantidad de hemiciclos. Si M es igual a 1, significa que tenemos un solo hemiciclo. Si M es igual a 2, tenemos 1, 2 hemiciclos, y así sucesivamente. La frecuencia de corte depende del modo de propagación, del tamaño de la guía, justamente las dimensiones de la guía es lo que nos va a definir el rango de frecuencias. Una guía rectangular de pequeñas dimensiones es para trabajar en más altas frecuencias que una guía de grandes dimensiones, para decirlo de una manera generalista y cualitativa. Eh, en general, lo que se acostumbra es a trabajar, ya vamos a ver el ejercicio que hagamos, a 1.3 por encima de la frecuencia de corte y a 1.8 de la frecuencia siguiente, del modo siguiente. Nosotros en el ejercicio vamos a tomar una precaución, digamos, una banda digamos, de protección por 10% encima de la frecuencia de corte
y un 10% por debajo de la frecuencia superior. Luego, bueno, vimos la expresión general, transversal eléctrico, E sub z vale 0, porque es justamente transversal eléctrico, pero sí tenemos H sub z. Observen que aparece el coseno de mpi, coseno de npi, que es la cantidad de hemiciclos que tenemos sobre cada cara de campo magnético, de campo eléctrico. Habíamos visto la constante de propagación, gamma. Gamma tiene dos componentes, que es alfa más j beta, donde alfa es la atenuación de la guía en función de la distancia, y beta es la constante de fase. Habíamos visto este ejemplo, por ejemplo, el transversal eléctrico 1,0, donde tenemos el campo eléctrico, que está en azul, paralelo a la cara de la guía, y el campo magnético, que lo vemos que está en dirección, ¿sí? Acá vemos el campo magnético, que está en dirección de lo que es el eje de la guía. También vimos estas presentaciones, el modelo abierto de lo que sería un conversor o un transductor que va de coaxil a guía onda. Estas gráficas que representaban diferentes modos de propagación, velocidad de fase, velocidad de grupo. Recordemos que la velocidad de fase era la velocidad propia de una componente y la velocidad de grupo es la que se corresponde a todo el conjunto de la señal electromagnética propagándose por la guía. Gamma, entonces, la constante de propagación es alfa más j beta, donde alfa es la constante de atenuación y beta es la constante de fase. ¿De quién depende alfa? Bueno, matemáticamente es esta expresión donde RS es lo único que tenemos en concreto de la guía. RS es resistencia óhmica de la guía. Eta es la impedancia característica del medio, 1 sobre raíz de mu épsilon. Luego tenemos B y A, que son las dimensiones. Y vemos que está dependiendo del modo en que está trabajando la guía. Por ejemplo, el 1,0, o sea, estamos en el primer modo, m igual 1, n igual 0, aquí iría la frecuencia de corte de la guía, y f es la frecuencia por encima de esta frecuencia de corte. Recordemos que la guía trabaja por encima de esta frecuencia de corte. Vemos que en esta gráfica, a medida que nos alejamos de la frecuencia de corte, que estaría por acá, en un ejemplo, va disminuyendo, y esto si continúa nos encontraríamos con el otro valor de frecuencia de corte que correspondería al modo f sub c 2,0. Y beta es la constante de fase que depende solamente de la frecuencia, recordemos que omega es 2pi frecuencia, y raíz de mu épsilon, es decir, la constante de fase que marca la dirección en que se propaga la señal electromagnética, depende de la frecuencia, depende de mu, de la permeabilidad del medio, de la permeabilidad del medio y de épsilon, que es la permitividad. Observen esto. Dijimos que si estamos por debajo de la frecuencia de corte no hay propagación. Tengamos en cuenta que beta es un número real. Entonces, si aquí f, ya con ser f igual a la frecuencia de corte, esto vale 1, 1 menos 1 vale 0, beta vale 0, es decir, no hay propagación. De la misma manera, si esta frecuencia es menor que la frecuencia de corte, este va a ser un número mayor que 1, por lo tanto va a dar la raíz de un número negativo, va a ser complejo. Tampoco hay propagación. Es decir, solamente va a haber propagación si la frecuencia es superior a la frecuencia de corte,
con lo cual beta es real. Es decir, podemos ver el tema de la propagación de la señal dentro de la guía desde dos puntos de vista. Por un lado, que en la frecuencia de corte, la señal electromagnética se queda incidiendo y reflejándose siempre en el mismo punto, no se propaga. Y también desde el punto de vista matemático, que la constante de fase tiene que ser mayor que cero. O sea, si es cero, la señal electromagnética no se propaga dentro de la guía. Aquí en esta tabla podemos ver diferentes guías donde tenemos el valor de A, el valor de B, la frecuencia de corte y la frecuencia recomendada máxima y mínima del fabricante en diferentes bandas, que son bandas eh, satelitales, la banda L, la banda S, la banda C, la banda X, KU. Hasta acá es lo que habíamos visto en la clase pasada y habíamos comenzado con presurización. No sé si hay alguna duda con respecto a esto que vimos. No, no, surgirá en el trabajo práctico. Bien, de todos modos, el tema de guía es un tema muy amplio. Esto tiene que ser un disparador para ampliar más la lectura y profundizar más. O sea, lo que estamos viendo son todos los conceptos que son bastante fuertes, digamos, y disparadores desde el punto de vista de investigar más sobre el comportamiento y funcionamiento de una guía. Vamos a la parte de presurización. Las guías eh, tienen que ser presurizadas. Eh, Esto se puede hacer inyectando aire seco o algún gas, o muchas veces poseen ya un dieléctrico en la guía, por lo tanto no es necesaria la presurización. Pero en general las guías que se manipulan por ahí, ya sea flex twist, las guías flexibles para interconexión de antena con equipo transmisor, que tiene una determinada longitud y que están a la intemperie, siempre hay, digamos, un lugar por donde se filtra humedad, ya sea en la intersección del conector en contacto con la guía o el flange de la guía con el flash de otra guía o del equipo transmisor. Siempre humedad se filtra por algún lado. Por lo tanto, la presurización es importante. Eh, Daña, porque justamente al ingresar humedad a la guía, lo que está variando es la constante dieléctrica, es decir, la permitividad del medio. Recordemos que en el interior de la guía se está propagando una señal electromagnética. Así como, observen esto, en un enlace a microondas, por ejemplo, enlace punto a punto a microondas, cuando varían las condiciones del espacio, o sea, por ejemplo, llueve, hay humedad, neblina, varía la condición de propagación, hay, puede haber un fading abrupto que corta inclusive el radioenlace. Lo mismo sucede dentro de una guía, no en el caso tan extremo, salvo que ingrese agua e ingrese muchísima humedad, pero el ingreso de humedad altera las condiciones de propagación. ¿Qué es lo que permite la presurización? La protección contra la humedad, aumentar la tensión de ruptura. Recordemos que por el interior de la guía viaja una señal electromagnética muchas veces de mucha potencia, y a medida que la señal electromagnética se propaga en la guía, hay un gradiente de potencia, y este gradiente de potencia genera una diferencia que puede generar salto de arcos dentro de esta guía. Si queremos presurizar, primero tenemos que garantizar eh,
digamos, la hermeticidad del sistema. ¿De qué sistema? Bueno, conectores, la guía, eh, conexión entre guía rígida y guía flexible, conexión entre guía y antena, o sea, hay que tratar de garantizar la hermeticidad, aunque siempre hay una, como comentamos, una ínfima o un ínfimo punto donde hay una interacción con el medio exterior. Por eso existen equipos presurizadores, ya vamos a ver ahora un poquito más adelante, que hacen un control permanente de la presión interna de la guía, y si esta presión baja, el equipo automáticamente enciende y presuriza la guía. Eh, en general, o sea, se utiliza o el nitrógeno o aire seco, lo más común y más económico, salvo casos muy particulares, se utiliza aire seco y con una cierta presión. En general, la presión en las guías, lo que soporta la guía y además la ventana de presurización está entre 3 y 5 libras por pulgada cuadrada. Hay un dispositivo, ahora lo vamos a ver más adelante, pero aquí podemos ver esta curva. Observen la curva de arriba, que es la frecuencia, y tenemos frecuencia. A medida que aumenta la frecuencia, supongamos que tenemos un ambiente con humedad, observen cómo disminuye la pérdida de retorno. Recordemos que pérdida de retorno baja equivale a un ROE elevado. Entonces, en un ambiente con humedad, a medida que aumenta la frecuencia, se puede observar cómo disminuye la pérdida de retorno, lo que equivale al aumento del ROE. ¿Esto por qué? Y porque justamente varía la impedancia característica de la guía, por la guía hay que ajustarla para que tengamos un ROE más bajo, y al ingresar humedad varía la impedancia característica de la guía y por lo tanto aumenta el ROE. Sin embargo, si estamos en una guía que no tiene humedad, sin humedad, observen que las pérdidas de retorno están en promedio, a medida que aumentamos la frecuencia, pero puede ser mayor, eh, mayor de 40 dB, es decir, que es una pérdida de retorno elevada. Eh, Veamos aquí esta curva. Bueno, acá lo que comentábamos de el control de la humedad afecta la permitividad, o sea, la permitividad del aire. eh, por lo tanto, debemos hacer este control de la humedad para que no afecte la permitividad. En un caso ideal, la permitividad del medio, supongo que tenemos aire seco, la permitividad, como vimos, vale 8,854 por 10 a la menos 12 falas sobre metro. Ese es el valor que se tiene de referencia para el espacio libre, y a medida que varían las condiciones de eh, las propiedades dieléctricas, la permitividad aumenta. Hay un valor que se conoce como permitividad relativa. Por ejemplo, el vidrio tiene una permitividad relativa de 3, el aceite tiene una permitividad relativa de 6, para dar un ejemplo, y ese valor es lo que se multiplica a la permitividad del vacío para tener el valor real absoluto que corresponde de permitividad. Es decir, cualquier medio que no sea el aire tiene una permitividad mayor que el aire. Esto provoca una disminución de la velocidad de propagación de la señal electromagnética. Aquí podemos ver, por ejemplo, eh, observemos esto, la expresión de la frecuencia de corte, que ya la habíamos visto, es 1 sobre 2pi, raíz de mu epsilon, por la raíz de mpi al cuadrado sobre a, npi sobre b al cuadrado.
Pero vamos a focalizarnos en la permitividad. Aquí tenemos que esta es la permitividad de un medio cualquiera. Esta permitividad es la permitividad relativa, la que comenté recién, por ejemplo, no sé, la humedad, aire húmedo, tiene una permitividad de 6. Este valor multiplicado por la permitividad del vacío, que es epsilon cero, que es 8,854 por 10 a la menos 12, nos da el valor de la permitividad que está acá. Y observen que si esta permitividad aumenta, la frecuencia de corte disminuye. O sea, la permitividad es inversamente proporcional a la frecuencia de corte. O sea, ¿qué es lo que pasa con la guía? Hace que la frecuencia de corte disminuya, entre otros efectos. Veamos aquí, veamos aquí, esta constante dieléctrica se está refiriendo a este valor de permitividad relativa. A medida que aumenta la humedad, observen, a medida que aumenta la humedad, aumenta la constante dieléctrica. Es decir, estamos pasando de 3,5 a 4,5, es decir, este valor 5,5 hay que multiplicarlo por el epsilon cero, que es 8,854 por 10 a la menos 12, lo reemplazamos aquí en esta expresión y nos da la frecuencia de corte. Es decir, hay un corrimiento en la frecuencia de corte de la guía. Se modifican las condiciones de propagación. ¿Qué se utiliza para contrarrestar la humedad? Existen unos dispositivos, este en este caso es control de la humedad del tipo pasivo, que son digamos, unos recipientes que en el interior tienen un material que se conoce como gel de sílice o sílica gel. Habrán escuchado hablar por ahí de sílica gel. Es muy común cuando abrimos digamos, el packaging de un equipo electrónico, encontrar con bolsitas que justamente son bolsitas de sílica gel y que tiene la capacidad de absorber la humedad. El nombre de gel en realidad es medio engañoso porque en realidad el sílica gel es el nombre que tiene, el nombre técnico. En realidad es como si fuese, si observamos, es como si fuese una sal gruesa, o sea, tiene el aspecto de sal gruesa. Y aquí tenemos, por ejemplo, esta ampolla donde en este extremo está la tapita roja, se atornilla en el conector de guía onda. Por ejemplo, este es para guía onda de hasta 2,8 litros, es decir, hay un ejercicio que vamos a hacer más adelante que vamos a calcular la capacidad que tiene la guía y en función de esa capacidad se elige la ampolla para conectar y que el sílica gel trabaje. El tiempo de reemplazo depende de las condiciones, lo vamos a ir notando cuando el enlace se vaya degradando, significa que ya el sílica gel está saturado y tenemos que cambiarlo. Aquí tenemos algo un poquito más grande para 28 litros, también con sílica gel, y se coloca, lo podemos ver aquí, tenemos una guía del tipo súper flexible, supongamos esto viene del equipo transmisor, viene este adaptador a este codo tipo H, y aquí está atornillado eh, eh, la cápsula que contiene al sílica gel y que va a absorber la humedad. Lógicamente que previamente tuvimos, o sea, además de colocar esto, tenemos que generar el vacío, es decir, inyectar aire a presión, porque al inyectar aire a presión forzamos a que salga aire hacia afuera, es decir, nada de lo que quiera entrar puede entrar, porque
hay una presión interna que hace que todo se expulse hacia afuera. Aquí vemos otro ejemplo. Esto es en la parte posterior de una antena satelital, donde tenemos diferentes tipos de guía rígida y la cápsula con el silica gel. Los equipos de presurización, por ejemplo, tenemos, este es un equipo, un compresorcito, que puede tener, por ejemplo, 4 salidas con 4 manómetros donde medimos la presión, de tal manera de controlar la presión que tenemos dentro de la guía. Y esto se inyecta, acá podemos ver, no sé si logran ver, el conductor que lleva a el conector, o sea, interconecta el compresor La con el... manguera, ¿Cómo? la manguera, la Sí, manguera que... es una manguerita, sí, sí, es una manguerita que inyecta el aire seco dentro de la guía, es decir, inyecta aire seco dentro de la guía. Esto, este compresor deshidratador puede tener, o no es opcional, un sistema de gestión que lo controlamos desde la sala de comunicaciones, sala de transmisión, donde si vemos que frecuentemente arranca y apaga, arranca y apaga, arranca y apaga, evidentemente hay una pérdida, hay un punto donde se está filtrando la guía, está saliendo aire, entonces es algo que se tiene que controlar. Es decir, hay sistemas que son activos para el control de la humedad y la presión que tenemos que tener siempre dentro de la guía. Eh, Aquí está las ventanas de presurización que impiden, o sea, ¿por qué está esta ventana? Vamos a ver, supongamos, aquí viene la guía, está la guía con el conector y este extremo del conector, este flange, iría a la antena. Bueno, entre el flange del conector y la antena se coloca esta ventana. Lo que vemos aquí, este rectángulo, tiene un material, por ejemplo, de PVC transparente. Aquí lo podemos ver también, que lo que evita es, está sellando la guía onda de tal manera que el aire que se inyecta a presión no vaya hacia la antena. Muchas veces las antenas no están selladas, son abiertas, por ejemplo, con un tipo bocina. Entonces se coloca aquí la ventanita de presurización en este extremo y en el otro extremo de la guía con el conector. De tal manera que el sistema guía-onda, conector-conector, sea totalmente hermético. Y en un extremo tenemos este cañito que inyecta el aire con una determinada presión, esa presión es regulable, cada cable también, el fabricante especifica cuál es la presión máxima que puede soportar. Los sistemas de presurización pueden ser, por ejemplo, en este caso, el de arriba, para el control de una sola guía, ¿sí? Un solo sistema transmisor-antena, o el de abajo, que tenemos 4 manómetros y realiza el control en estaciones eh, terrenas complejas donde hay varios sistemas de comunicaciones. Tenemos este sistema de presurización donde tenemos 4 vías, como vimos aquí, esta que está acá, para presurizar 4 vías diferentes. Y también está el caso, resulta un poco gracioso, pero es así, este inflador especializado en lo que es una bomba manual, hasta, lo recomiendan en este caso, hasta 283 litros. ¿Qué es lo que sucede? Es un sistema totalmente pasivo, donde nosotros inyectamos aire a presión, que lo controlamos con este manómetro que está acá, le colocamos esta cápsula
deshidratadora y, bueno, el sistema funciona. Así como levantamos una estación y opera correctamente, ¿cómo nos damos cuenta cuando ese radioenlace está funcionando mal? Y bueno, comienza a haber caídas en enlace, elevada tasa de error, discontinuidades en el funcionamiento. Bueno, lo mismo va a suceder con esto. Si la guía no está, digamos, con la presurización correcta o el sílica gel ya dejó de perder sus propiedades, se va a poner de manifiesto en sistemas de comunicaciones. Es decir, cada tanto, si utilizamos la bomba manual con el sílica gel, evidentemente tenemos que tener una rutina una vez por mes, cada 2 meses, cada 6 meses, para controlar la presión y que el sílica gel no haya perdido sus propiedades. Vamos al caso de las bridas o flange. ¿Alguna duda con el tema de presurización? Nada. No, no, ninguno. Es un tema que parece irrelevante, pero es muy importante en un sistema de comunicaciones con guía ondas, que esté presurizado. Más si tenemos salidas al exterior, guía onda a la intemperie, guía onda interconectándose con diferentes antenas. eh, es inevitable que ingrese humedad, mínimamente humedad, que haya una acumulación en el tiempo y va a requerir que se lo presurice. Bueno, las bridas o flange son las dos maneras que se denomina a la forma que tiene el conector de la guía onda, que nos permite conectar una guía con otra guía onda, la guía onda con la antena o la guía onda con el equipo transmisor receptor. El tema en castellano, digamos, es brida y la terminología inglesa es flange. Existen diferentes tipos, diferentes normativas. La IEC, la Comisión Electrotécnica Internacional, donde establece los formatos y dimensiones y cada letra cuando denominamos al flange tiene un significado. La letra U, por ejemplo, es que es un flange no presurizable. Pero ya nos podemos dar cuenta aquí, cuando lo vemos. Observen que este tiene la letra U. ¿Por qué es no presurizable? Porque no tiene la canaleta para colocar ningún O-ring. Por ejemplo, este que está aquí tiene la letra P, es presurizable y se coloca un O-ring para sellar la conexión con el equipo siguiente. O sea, el flange nos estamos refiriendo a este extremo del conector. En este conector vemos este ingreso que es para la entrada de presurización. Entonces, el IEC tiene esta nomenclatura, utiliza la letra, eh, la U o la P, que es para presurizable, o C, que es para cuando tenemos estranguladores. Los estranguladores, ya lo vamos a definir más adelante, es todo dispositivo que eh, digamos, se intercala, por ejemplo, entre una guía y un conector, como puede ser filtros, atenuadores, es lo que se denomina estranguladores en guía onda. También identifica si la brida es redonda, de letra A a la A y la C, donde son redondas o son cuadradas, es decir, las letras, según el estándar IEC 60154, el IEC 60154, es el estándar que corresponde a los flange o bridas
de la Comisión Electrotécnica Internacional y es el significado que poseen estas letras. Luego tenemos, según normas militares, en general tienen UG y después un número que en realidad ese número no está, no tiene ninguna correlación con nada. Es un código que poseen estos conectores, pero aquí podemos ver claramente cuáles son presurizables y cuáles no. Es muy importante cuando supongamos que tenemos que armar una estación, diseñar una estación, tener en cuenta este aspecto. Si el flange es completamente liso, es no presurizable y tenemos que tener esta canaleta donde se coloca un O-ring para la presurización. Y también tenemos los, según el EIA, donde también aparece en la misma parte frontal del flange, podemos ver claramente si puede ser presurizable o no. Aquí vemos esta guía rectangular, este flange rectangular con esta canaletita acá, indicando que es totalmente presurizable. Vamos a encontrar la denominación cuando son EIA, WR, aquí está el WR, por ejemplo WR 112, y existe una tabla que permite indicar las compatibilidades entre conectores según el IEC, según las normas 1000 estadounidenses o el EIA. Pero bueno, importante tener en cuenta la variedad de flange o bridas que tenemos, que pueden ser cuadradas, rectangulares, circulares, y si es presurizable o no, fundamentalmente. Bueno, vamos a ir a algunos ejercicios, algunos cálculos. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, por ahora no, profe. Bueno, vamos a ir a algunos ejercicios. El ejercicio 1 es determinación de la frecuencia de corte. Observemos aquí tenemos guías rectangulares, donde tenemos el rango de frecuencia, el tipo de flange, observen el EIA, según las normas militares, el IEC, y aquí tenemos las dimensiones de la guía, las dimensiones interiores en pulgadas y lo que está entre paréntesis está en milímetros. Entonces vamos a elegir, aquí marcamos el calibre, indicando que midiendo el valor de A y el valor de B, justamente podemos determinar la frecuencia de corte. Entonces, vamos a ir a la WR75. WR75 es esta que está acá. WR75. Y vamos a tomar las dimensiones en milímetros, que es 19,05 y 9,53. 19,05, que es A, es lo que tenemos, es interior, o sea, es el interior, y B, 9,525, es el interior. Vamos a considerar muy épsilon, consideramos como que tenemos aire seco, que estamos en el vacío, y recordemos que la permitividad es 8,854 por 10⁻²⁰ farad sobre metro, y la permeabilidad es 12,56 por 10⁻⁷ Henry sobre metro. Entonces, trabajemos sobre, teniendo estos datos, es decir, el valor de B,
y el valor de A, podemos calcular el valor de la frecuencia de corte en los diferentes modos. Entonces, la expresión de la frecuencia de corte es 1 sobre 2pi raíz de mu epsilon, raíz de mpi sobre a al cuadrado, npi sobre b al cuadrado. Tenemos el valor de mu, que es 12,56 por 10 a la menos 7. Tenemos el valor de la permitividad, que es 8,854 por 10 a la menos 12. Tenemos el valor de A, tenemos el valor de B, y tenemos que ir dándole nosotros valores enteros a M y a N. Vamos a trabajar un poco esta expresión. Por un lado, vamos a calcular cuánto vale 1 sobre raíz de mu epsilon. Ya lo habíamos calculado eso, que C, la velocidad de la luz, que coincide con la velocidad de propagación, que es prácticamente 300.000 kilómetros por segundo o 2,998 por I a la octava metros sobre segundos. Ahora, en esta expresión frecuencia de corte, lo que estamos sacando afuera como factor común es pi, está aquí en la suma, la que sacamos afuera como pi y nos queda m sobre a al cuadrado, n sobre b al cuadrado, y como lo sacamos afuera, el cuadrado se va con la raíz y nos queda c por pi sobre 2pi. Nos queda c sobre 2 por m sobre a al cuadrado más n sobre b al cuadrado. Y luego lo que vamos a hacer es sacar fuera de la raíz el valor de a, c sobre 2a, y nos queda m cuadrado más a por n sobre b al cuadrado. Esto es para tratar de simplificar los cálculos posteriores. Observen que a por n sobre b, a por n sobre b, podemos escribirlo como a sobre b al cuadrado por n cuadrado. A y B lo tenemos porque es datos de fabricación, que nos da el fabricante, y nos queda entonces 4,19 por n cuadrado. Entonces, la frecuencia de corte es C sobre 2A, la raíz de m cuadrado, más 4,19 por n cuadrado. Si hacemos esta cuenta, C sobre 2A, nos queda que la frecuencia de corte es 7,87 por 10 a la novena por la raíz de m cuadrado más 419 por n cuadrado. Es decir, pudimos simplificar, teniendo todos estos datos, la frecuencia de corte, porque observen que si no teníamos que calcular m por pi sobre a al cuadrado más n por pi sobre b al cuadrado, la raíz cuadrada multiplicado por esto, y aquí lo simplificamos muchísimo. ¿Por qué? Porque le damos valores a m, le damos valores a n, calculamos la raíz y lo multiplicamos por 7,87 por I a la novena. ¿Alguna duda de esto que hicimos hasta acá? No, por ahora Vamos no. a calcular las sucesivas frecuencias de corte en los diferentes modos. Entonces, transversal eléctrico 1, 0 significa m igual 1, n igual 0. Transversal eléctrico 2, 0 significa que m es igual a 2, n es igual a 0. Transversal eléctrico 0, 1 significa que m es igual a 0 y n es igual a 1. Transversal eléctrico 1, 1 significa que m vale 1, n vale 1. Y transversal eléctrico 2, 1 es m igual 2, n igual 1. ¿Qué significaba esto? Transversal eléctrico 1, 0. Este caso, este primer caso. Que tenemos, volvamos, lo iba a hacer, pero después, quiero mostrarles acá este caso. Es tener un solo hemiciclo.
Vamos a los patrones que vimos acá, acá. El 1-0, el 1-0 es tener un solo hemiciclo. Estas líneas verticales indican que hay un solo hemiciclo, de mínimo a máximo y mínimo. Transversal eléctrico 2-0 es que hay dos hemiciclos. Un hemiciclo, dos hemiciclos. Es decir, tenemos una frecuencia que es 2 veces a la de 1-0. Entonces, cuando vamos aquí, acá, le damos valores a m y a n. ¿Esto qué significa? Que en esta expresión le damos valor de AM y valor n vale 0 y esto vale 1. Es decir, es 7,87 GHz. Aquí nos había dado 7,87 GHz. ¿Sí? Porque es m igual 1, n igual 0. 7,87 GHz. Luego, transversal eléctrico 2,0 significa m igual 2, m igual 2 y n igual 0. Es decir, esto es 2 al cuadrado 4, raíz de 4 es 2, es decir, es esto multiplicado por 2. Observen que 15 es el doble de esto, 15,74. Si nos vamos a la tabla, acá, estamos acá, WR75, dice que opera entre 10 y 15 gigas. 10 y 15 gigas. Es decir, que está operando acá, por encima de la frecuencia de corte, en el transversal eléctrico 1,0, entre 10 y 15. ¿Sí? Es decir, podemos aplicar una frecuencia, cualquier frecuencia, que esté por encima de 7,87, que es una frecuencia de corte, y por debajo de 15,74. Es lo recomendado por el fabricante para esta guía, la WR75. Podemos hacer este cálculo para todas las guías y verificar este rango de frecuencias que propone el fabricante. Ya para otros valores, vemos que se va completamente fuera de rango. 16 GB, 17 GB, 22 GB como frecuencia de corte. Selección de una guía en función de la... ¿Hay alguna pregunta, perdón, para hacer con respecto a este ejercicio? Es decir, lo único que hicimos es darle valores a la expresión de la frecuencia de corte. Esto es algo que podemos hacer, inclusive, supongamos, tenemos en nuestras manos una guía rectangular y no tenemos la menor idea de cuál es la frecuencia. Se borró el sticker, se perdió el sticker, las especificaciones de la guía, y midiendo A y B, podemos calcular cuál es la frecuencia de corte que tiene la guía. Vamos a este ejercicio, es un poquito más complicado, pero interesante para hacer. Aquí vamos a ir ya al diseño de una guía. Se pretende enviar información haciendo uso de una guía rectangular, o sea, A por B. La información está centrada en 3,75 GB. 3 puntos, es decir, la portadora que vamos a utilizar es de 3,75 GHz. Y el ancho de banda es algo que tenemos que determinar porque va a depender de la guía que elijamos, y del ancho de banda que tengamos entre la frecuencia de corte del modo fundamental
y la frecuencia de corte del modo siguiente. Entonces, hay tres posibles guías que están acá, en esta tabla. La guía A, donde A tiene 3 centímetros y B tiene 2 centímetros. Observen que siempre A es mayor que B, es decir, A tiene 3 centímetros y B tiene 2 centímetros. Luego la guía B, donde A tiene 7 centímetros y B tiene 3,5 centímetros. Y la guía C, donde B tiene 3 centímetros y A 4,5 centímetros. Entonces, ¿cuál es el criterio? Eh, Tengo que elegir qué guía, cuál es la mejor guía de estas tres, cuál es la mejor guía de estas tres para transmitir esta señal de 3,75 GB con el mayor ancho de banda posible. Esa es la primera consigna. Pero además, tengo que resguardarme un 10% por arriba de, digamos, la frecuencia de corte del modo principal y un 10% por abajo del siguiente modo. Por otro lado, trabajando, eligiendo la guía y trabajando en 3,75 GB, ¿cuál es la impedancia característica en esta frecuencia de trabajo de la guía? ¿Me siguen con la consigna del ejercicio? Sí, O sea, tenemos tres guías y tenemos que seleccionar la mejor guía para transmitir 3,75 GB con el mayor ancho de banda posible. Esa es la consigna. Entonces, vamos por el principio. Vamos a calcular en las tres guías el transversal eléctrico 1, 0, es decir, M igual 1, N igual 0, y el transversal eléctrico 2, 0, M igual 2, N igual 0. Tenemos la expresión de la frecuencia de corte. En esta expresión, N lo vamos a conservarle 0, con lo cual nos queda que la frecuencia de corte es, habiendo calculado la velocidad de propagación, que vale, acá está, 2,998 por 10 a menos 8, nos queda que la frecuencia de corte es M por C sobre 2A. Es decir, que observemos que en la determinación de estas frecuencias de corte, D es irrelevante, deja de tener, digamos, relevancia, porque es transversal eléctrico 1,0, transversal eléctrico 2,0. Es decir, la frecuencia de corte es M por C sobre 2A, donde C es la velocidad de propagación de la señal electromagnética en el vacío. Vamos a considerar que el medio dentro de la guía es el vacío y que vale 2,998 por 10 a la octava metros sobre segundos. Entonces, para m igual 1, f sub c 1, 0 es c sobre 2a. Para m igual 2, estas son expresiones genéricas. F sub c 2, 0 es c sobre a. Por lo tanto, observen que fc sub 2, 0 es dos veces la frecuencia de corte en el modo 1, 0. Entonces, habiendo hecho estos cálculos, vamos a ver cuáles son las frecuencias de corte. La f sub c 1, 0, es decir, el modo fundamental para la guía A, para la guía B y para la guía C. Y la siguiente frecuencia de corte dentro de la guía, que es f sub c 2, 0, para la guía A, para la guía B y para la guía C. Para la guía A nos da que la frecuencia de corte, la más baja, es 5 GHz y la siguiente es 10 GHz. Luego, la guía B, f sub c 1, 0,
es 2.143 y la F sub C 2.0, es decir, la frecuencia siguiente, 4,286. Y en la guía C es 3,33 a 6,66. Y aquí ya de movida vamos a descortar una guía. ¿Cuál sería la guía que descartamos? Ah, La guía A, porque justamente la frecuencia que queremos transmitir es 3,75 gigas. Está por debajo de la frecuencia de corte de F sub C 1.0. Es decir, que nos vamos a quedar con la B y la C. Está acá en el medio, en esta o en esta. Tenemos que ver, centrándonos, o sea, colocando donde está aquí 3,75, cuál de las dos guías nos ofrece mayor ancho de banda. Entonces, eh, aquí tenemos F sub C, ahora nos vamos al otro modo, transversal eléctrico 0,1, y calculamos, esto es al revés, recordemos que hicimos 1,0, 2,0, y ahora vamos a ver qué pasa con el 0,1, m igual 0 y n igual 1. Y nos da para el valor de B, de la guía de 2 centímetros, de 3,5 centímetros y C 3 centímetros, nos da que todas las frecuencias, observen, están arriba de la frecuencia, o sea, la frecuencia más baja en el modo transversal eléctrico 0,1 está por encima de la frecuencia que queremos transmitir. Por lo tanto, vamos a descartar transmitir en el modo T sub B 0,1 y nos vamos a focalizar en estas, en el transversal eléctrico 1,0 y transversal eléctrico 2,0. Es decir, la discusión, digamos, está en transversal eléctrico 1,0, transversal eléctrico 2,0 de la guía B y de la guía C. ¿Por qué? Porque ya arrancando en el modo más bajo fundamental de T sub B 0,1, todas las frecuencias están por encima de 3,75 gigas. ¿Me siguen hasta acá? sí, sí. Entonces, tenemos F sub C 1,0, F sub C 2,0 de la guía A, la guía B y la guía C. Aquí hicimos digamos, en esta escala, la representación de dónde estamos en cada guía. La guía A quedaba completamente descartada. La guía B, observen, la guía B, aquí tenemos 3,75 y tenemos F sub C 1,0 aquí y F sub C 2,0 acá. Es decir, tenemos este ancho de banda y aquí tenemos 3,75. Y en la guía C tenemos F sub C 1,0 y F sub C 2,0 y 3,75 está acá. Es decir, tenemos este ancho de banda para la guía B y este ancho de banda para la guía C. Entonces, nos vamos a focalizar en la guía B y C. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tomar eh, F sub C 1,0 y F sub C 2,0, que es la frecuencia de corte del modo fundamental, y lo vamos a multiplicar por 1,1, porque dijimos que nos tomábamos un resguardo del 10%. Y con respecto a las más altas del F sub C 2,0, tenemos que
reducirla en un 10%, por eso multiplicamos por 0,9. Entonces, eh, la por 3,75, obviamente, que está en la guía B, entre 2,357 y 3,857, o si no, 3,663 con 5,99. Es decir, son los rangos que tenemos para introducir, y aquí estamos ahora. Observen, la guía B tenemos en 2,357, queremos transmitir en 3,75 y luego la frecuencia superior es 3,857. Acá nos da un ancho de banda en la parte inferior de 1,393 y hacia arriba 0,1. Y acá en la guía C tenemos 3,75 y nos da 0,87 para la parte más baja y 2,24 para la parte más alta. ¿Qué guía elegirían? ¿La B o la C? No sé. La guía C, ¿por qué? Porque es la que tiene, digamos, el del menor ancho de banda, hacia abajo o hacia arriba, es el mayor. Es decir, aquí tenemos 0,1 y aquí tenemos 0,87. Es decir, que aquí podemos operar entre 3,75 menos 0,87 o 3,75 más 0,87. Es decir, aquí estaría trabajando la guía C, es decir, el ancho de banda. Es decir, voy a trabajar con la guía C, donde en la frecuencia central de 3,75 y el ancho de banda es 2 veces 0,87, hacia arriba o hacia abajo. ¿Se entiende el análisis? Sí, sí. Sí, Y luego, la frecuencia de corte, perdón, la impedancia característica, sabemos que es 377 ohms. Vamos a ir a esta expresión, donde la impedancia característica es la impedancia característica del medio, dividido la raíz de 1 menos frecuencia de corte 1,0 sobre f al cuadrado. Reemplazamos valores, la FC 1,0, aquí colocamos la real, no la multiplicada por el 10%, sino la real, sobre la frecuencia a la cual vamos a trabajar, 3,75. Es decir, estamos dentro del rango de operación de la guía. Entonces, hacemos las cuentas y nos da que la impedancia característica que va a tener la guía es de 8,19,8 ohms. Esa es la impedancia característica. Tengan en cuenta que, a diferencia, supongamos, un cable coaxil con una carga y el transmisor, eh, si está todo perfectamente adaptado, es decir, carga 50 ohms, coaxil 50 ohms, impedancia de salida del transmisor 50 ohms, esa impedancia es constante a lo largo de toda la línea y es 50 ohms, por más que cambiemos la frecuencia. Si está desadaptado ese sistema, sí, vamos a tener una variación de impedancia que puede ser de más infinito a menos infinito, puede tener comportamiento inductivo o capacitivo, pero eso sí hay desadaptación. Pero en un cable, una línea de transmisión donde la impedancia característica del coaxil es igual a la impedancia característica de la carga y es igual a la impedancia característica del generador, si está perfectamente adaptado, la impedancia característica es independiente de la frecuencia.
En cambio, acá podemos ver que en este sistema la impedancia, o sea, con la guía, la impedancia característica, la impedancia que va a tener la línea, va a depender de la frecuencia. Aquí está fijada la frecuencia de corte. Esto es algo, F sub C 10 surge por diseño. Es decir, dado el valor de A y dado el valor de B, este valor de F sub C 10, es decir, la frecuencia de corte del modo fundamental, es el de esa guía, no va a cambiar. No va a cambiar. Sí depende por encima de esta frecuencia, ¿en qué frecuencia vamos a trabajar? Por encima de esta frecuencia, ¿en qué frecuencia vamos a trabajar? Como este valor es menor que 1, nos va a dar un valor de impedancia característica mayor que la del espacio libre. Es decir, en este caso nos dio 8,19,8 ohms. Es un ejercicio un poquito largo, igual lo van a tener para analizarlo, pero es muy interesante porque justamente lo que estamos evaluando aquí son tres guías diferentes con las dimensiones y estamos calculando la frecuencia de corte, cuál es la banda más conveniente o cuál es la guía más conveniente de trabajar y el ancho de banda disponible como para transmitir una determinada información modulando a la portadora, ¿no? Porque de acuerdo a la modulación va a haber un ancho de banda que vamos a tener en la portadora. Vamos a ir a un ejercicio 3, que es la atenuación de una línea, donde tenemos la guía, tenemos los conectores, en este caso, vamos a trabajar a una frecuencia de 14.2 giga, lo cual representa 16,7 dB cada 100 metros. Entonces, la guía es la EW132, es esta que está acá. La longitud, vamos a fijar una longitud cualquiera de 85 metros. Y entonces, la atenuación a 14.2 GHz es 16,7 dB cada 100 metros. Hacemos una regla de 3 simple. O sea, si 100 metros, que es lo que da el fabricante, son 16,17 dB cada 100 metros, 85 metros, 14,19 dB. Y esto lo agregamos a lo que sería el análisis de pérdidas totales a lo largo de una línea. Es decir, el de la guía W132, cantidad de metros 85, dB por metro, hacemos la cuenta, 0,167 nos da una pérdida total, una atenuación de 14,195 dB. Supongamos que tenemos dos flex twist. Acá, uno acá arriba, y otro acá abajo. Observen que aquí está la manguerita de presurización. Aquí está la ventana de presurización puesta. Entonces, agregamos, si recuerdan, teníamos 0,5 dB por cada flex twist. Tenemos dos, tenemos 1 dB. Y pérdidas por conectores, aproximadamente, la pérdida estimada por conector es 0,2 dB. Es decir, que este sistema nos da una pérdida de 15,595 dB. Lógicamente, uno puede agregar aquí
tantos misceláneas desde el punto de vista de las pérdidas. Es muy similar al cálculo que hacemos en una línea transmisor-antena para cable coaxial. Simplemente aquí tenemos que prestar mucha atención en, de acuerdo a la frecuencia de trabajo, la atenuación que tenemos en los dB cada 100 metros. Bueno, el caso de la presurización, vamos a encontrar justamente esta guía de 85 metros, tenemos que presurizarla y tenemos que determinar cuántos metros cúbicos tienen estos 85. Entonces, la EW 132 tiene 167 litros cada 1000 metros. Cada 1000 metros de guía, cada 1000 metros de guía, 167 litros. Es una cuenta de 3 simple, o sea, 1000 metros, 167 litros, 85 metros, 14,19 litros. Con este valor, lo que tenemos que seleccionar es el bulbo de sílica gel y, lógicamente, al tener estos volúmenes de la guía, lo más conveniente, y hacer un enlace simple, que es en este caso, perdón, es tener una bomba, digamos, la bomba manual para la presurización. Es lo que nos conviene. No quita que queramos colocar un sistema automático de presurización para tener un control más preciso. Todo depende de lo crítico que sea un sistema de comunicaciones. Es decir, aquí viene el tema de la disponibilidad. Nosotros podemos exigir un 99,9999 o un 99,99. Tengamos en cuenta que cada 9 que agregamos a la disponibilidad es signo pesos, es decir, mayor costo. No es lo mismo que a esta instalación de estación terrena le coloque un equipo de presurización o no. Si colocamos equipo de presurización es un costo, y si no le colocamos el equipo de presurización automático es otro costo. Todo depende de la aplicación que va a tener ese sistema de comunicaciones, esa estación terrena. Bueno, ¿alguna pregunta para hacer hasta acá? Por ahora no. Bueno, vamos a hacer un breve descanso, 15 minutos, ¿les parece? Sí, correcto. Perfecto. Perfecto. Sí, sí.
para no alterar las características de propagación de la guía onda, entre ellas frecuencia de corte, impedancia característica, bueno, que no va a depender de acuerdo a los cálculos por estas deformaciones que se suceden en la guía. Eh, hay radios de curvatura, o sea, tenemos que tener en cuenta, por un lado, los radios de curvatura de las guías que vamos a manipular cuando vamos a instalar, por ejemplo, la super flexible, en el cual la guía va a hacer determinados recorridos para llegar del equipo transmisor hasta la antena. Seguramente esa guía va a ir por una bandeja portacables, va a llegar hasta donde tenemos la estructura de soporte de la antena, y ahí seguramente que vamos a tener un radio de curvatura importante que va a estar indicado en la hoja de datos del fabricante, que ya vamos a ver. Y por otro lado, están las guías rígidas que tienen una curva, digamos, están las guías con un radio de curvatura de 90 grados. Observen que existen dos tipos. El comportamiento es exactamente igual, no cambia, pero sí es la funcionalidad, es decir, dónde vamos a tener que utilizar este codo rígido. Importante tener en cuenta que si está, digamos, curvada en lo que sería la altura menor, en B, se conoce como curvatura en H, y si no, en el caso contrario, curvatura en E. Observen la diferencia de lo que es en H y lo que es en E. Repito, el punto de vista del comportamiento es exactamente el mismo. Cambia la practicidad, digamos, dónde tenemos que instalar, o sea, cuál es el sistema de interconexión que tenemos que utilizar hasta llegar a la antena. Lógicamente tenemos que pensar que todo este tipo de dispositivos tiene una pérdida de inserción. Es decir, tener una curva rígida no es gratuito, así como no fue gratuito tener una guía rectangular flexible, el flip twist, que habíamos dicho que tenía una atenuación mayor que la guía convencional, entre 4 y 5 veces la atenuación por metro que una guía convencional. Entonces, estos son guías rígidas con una determinada curvatura para hacer una determinada instalación hasta la antena. Ahora, observen aquí, en general, el radio de curvatura tiene que ser mayor a 2 longitudes de onda para garantizar. Este es el radio, digamos, estamos curvando a la guía. Observen, para una frecuencia, estamos calculando de entre 4.4 y 5 giga, el lambda es 75 milímetros de longitud de onda, y aquí el fabricante dice, el radio de curvatura es en el plano E 280 milímetros y en el plano H 711 milímetros. O sea, si hacemos esto 2 lambda sería 150 milímetros. O sea, un valor superior al que tenemos acá es el que nos recomienda el fabricante para no alterar las características de comportamiento de la guía. Es un dato muy importante para ver, en el caso de la guía EW43. Observen que un radio de curvatura es menor que el otro. ¿Por qué? Porque observen esta guía, la elíptica, a ver si tenemos por aquí la habíamos visto. Acá está.
es más fácil doblar la guía en el diámetro menor que en el diámetro mayor. Es más fácil doblar la guía en E que en H. Aquí, en este caso, tenemos un radio de curvatura menor que en el caso del plano H. Esto con respecto a la curvatura. Aquí tenemos unos ejemplos. Es una guía súper flexible. Este radio de curvatura es importante. Aquí tenemos el conector. Tenemos que asegurar que estas juntas estén perfectamente selladas, teniendo en cuenta la presurización. Aquí podemos ver una flex twist, es decir, la guía flexible. Aquí tenemos tramos de guía rígida, el codo en 90 grados. Aquí tenemos en E y en H, los dos tipos. ¿Y qué es lo que facilita esta guía flexible? Justamente cuando tenemos que hacer correcciones en el posicionamiento de la antena, el hecho de tener esta flex twist facilita ese cambio de apuntamiento en la antena. Profesor, Bueno, una consulta le iba a hacer. sí, sí, sí. La flexibilidad de esa guía de onda, ¿cuánto es digamos, el radio curvatura que puede tener? Es muy similar, digamos, si uno hace un paralelismo con la fibra, que vio que tiene la fibra, tiene un determinado Sí, ángulo. totalmente. Bueno, depende justamente. Vos me estás preguntando cuál es el radio. Aquí lo está indicando el fabricante. Fíjate, la EW43 está marcando el mínimo radio de curvatura. La fibra sucede exactamente lo mismo. Hay un radio de curvatura mínimo que hay que respetar. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? No tanto, o sea, va a haber un punto en que se va a quebrar la fibra, pero tiene que ver también, tengamos en El cuenta ángulo de que reflexión. exactamente la señal lumínica se va a refractar, es decir, lo que se busca es que haya reflexiones internas, pero de acuerdo al radio de curvatura, además de reflexión, vamos a tener refracción, es decir, el haz de luz va a salir fuera del core. Eso el fabricante lo especifica. Este es el radio de curvatura mínimo. Inclusive, fíjate lo siguiente, muchas veces vamos a encontrar en los tendidos aéreos de la fibra óptica rollitos de fibra óptica que funciona como atenuador, porque el radio de curvatura es menor que lo que garantiza el fabricante sin llegar a dañar a la fibra, y entonces como ese radio de curvatura es menor, el haz de luz, además de reflejarse, parte de esa luz se refracta. Esa refracción es equivalente a atenuación. Bueno, el fabricante de la guía, en este caso, está diciendo cuál es el radio de curvatura mínimo. Hay herramientas, inclusive, que tiene la forma de esto que dibujé acá. Hay herramientas que sujetan a la fibra con una palanca que moldea la guía y le da el radio de curvatura correcto. Es decir, para cada tipo de guía hay una herramienta para torcer la guía, o sea, darle un radio de curvatura determinado. No sé si se aclaró la pregunta. Sí, profesor, me quedó muy claro. Bueno, aquí tenemos otro tipo de accesorio que ya lo venimos viendo, que es la transición que va de guía a, bueno, en este caso conector tipo N, también puede ser SMA, o sea, tipo conector tipo TN, o sea, este conector que tenemos aquí es el N, que es el más convencional, digamos, que encontramos en radiofrecuencia. Pero hay esta transición, así como
hay para diferentes flange, también hay para diferentes conectores. Tenemos que ver en el catálogo, en primer lugar, qué es lo que vamos a interconectar. Entonces, ver la etapa, o sea, cómo venimos con la señal de radiofrecuencia, qué tipo de conector vamos a utilizar, si es un conector tipo N, y en segundo lugar, el flange de la antena, o, digamos, puede venir una guía rígida, puede venir una guía flexible, depende, pero lo que quiero ir de que estas transiciones, la más convencional que venimos viendo es con conector N, y el flange rectangular, pero tenemos digamos, todas las combinaciones en lo que es. Acá el fabricante, bueno, en este caso es este tipo de adaptador. Observen que aquí tenemos, está marcando en cada columna el conector y está dando, por ejemplo, el ROE que introduce. O sea, esta adaptación, así como comentamos anteriormente, no es gratuita. Introduce un cierto ROE, introduce una cierta pérdida de retorno, que varía entre 1.25, 1.1, no es muy elevada, pero es ROE que se está sumando a todo el sistema. Bueno, aquí podemos ver el caso de los conectores, el ingreso para la presurización, y después vamos a ver en lo que es este tipo de conectores para guía de onda súper flexible, que pueden ser conectores sintonizables o no sintonizables. Vamos a ver que el conector tiene, que acá se logra observar, tornillitos, como tornillitos aquí arriba, es para, una vez que el sistema está, digamos, totalmente montado, hacer un ajuste del ROE, porque según hicimos el cálculo, la impedancia característica de la línea va a depender de la frecuencia de trabajo. Entonces, tenemos que hacer ese ajuste del ROE y por eso se pueden pedir este tipo de conectores. O sea, tenemos que ver si lo queremos sintonizado o no al conector con ingreso de presurización y además el tipo de flange. Y por otro lado, a qué tipo de guía. En general, el fabricante lo que nos da es, si vamos a elegir una guía, luego tiene también, digamos, una tabla con el tipo de conector, y de ese conector vamos a elegir si queremos para presurización y además el tipo de flange con el que vamos a utilizar ese conector. Este conector, por ejemplo, ya podemos ver que es presurizable. Aquí tenemos la ranura para colocar el O-ring, y aquí es donde o vamos a inyectar aire por el inflador o por el sistema automático. Bueno, estos son placas, cuando queremos salir y entrar en una sala de comunicaciones, placas pasamuros. Esta es una placa metálica pasante y en cada orificio se le coloca lo que se le conoce como Waygate boot, que es como una abrazadera de goma donde sella herméticamente esta parte que está aquí metálica. Tiene una brida, un precinto que permite ajustar el boot en la placa, y al mismo tiempo aquí tenemos otra vida más para ajuste, que es para la guía. Aquí lo podemos observar mejor. Este no es para placa pasamuro, es directamente para atornillar en la pared de la sala de comunicaciones. Aquí también tenemos, esto es una placa pasamuros para un solo boot, y aquí es para 6 boot, es decir, 6 guías de ondas diferentes.
Bueno, el estrangulador, ¿qué es en líneas generales un estrangulador? Es todo lo que intercalamos en la guía onda, ya sea para que oficie de atenuador o un filtro, por ejemplo. Eh, Pueden ser metálicos, porque el estrangulador es un dispositivo en que su interior tenemos o partes metálicas o elementos dieléctricos. Varían las características de comportamiento de la guía. Generalmente el aislante se utiliza para atenuadores y los elementos que se colocan de este tramo de guía, si son metálicos, en general se utilizan como filtros. ¿Para qué se utilizan? Para ajuste de impedancia, filtrado de frecuencias, control de potencia. Aquí podemos ver un filtro. Cada uno de estos tornillitos permite el ajuste de frecuencia. Aquí podemos ver también algo un poco más detallado. Esto es un filtro pasabanda. Lo podemos ver aquí. Aquí un determinado ancho de banda que podemos ajustarlo perfectamente con estos tornillitos que tenemos aquí que van ingresando dentro de este tramo rígido de guía. Es perfectamente seleccionable cuál es la frecuencia central de trabajo, cuál es el ancho de banda, cuál es la frecuencia de corte inferior, la frecuencia de corte superior. Todos estos, digamos, están diseñados bajo el concepto de lo que se conoce como estrangulador. Aquí lo que vemos son terminaciones de guía onda. Es decir, existen muchos casos en que la guía de onda funciona como un sistema de adaptación y un extremo de la guía se la pone lo que sería en corto, en realidad se la cierra. Podemos ver que existen para diferentes flanges, son terminaciones de guía. Aquí hay una terminación también, pero para 100 watts en la banda de 1.13 GHz. También observen que tiene la canaleta para colocar el O-ring. Bueno, aquí tenemos T, guías, así como tenemos conectores tipo T para cable coaxil. También lo tenemos para guía. Observo que están empalmadas en el plano E o en el plano H. Aquí también tenemos otra T de cuatro salidas en total. Estos son acopladores, lo que hace es interactuar una guía con la otra guía. Existen infinidad de, digamos, accesorios que se utilizan inclusive con el concepto de lo que sería estranguladores. Aquí tenemos una guía rígida, pero está rotada 90 grados. Parece esta guía, ¿qué característica tiene? Que comparado con la guía flexible, pues decimos, bueno, ¿por qué esta guía rígida y no tenemos una flex twist? Porque justamente esta guía tiene menos atenuación, esta guía rígida rotada a 90 grados, tiene menos atenuación que la super flexible. Entonces, si tenemos una salida en un plano E y tenemos otra entrada en un plano H y sabemos cuál es la distancia que tenemos, la frecuencia de trabajo, perfectamente la podemos solicitar al fabricante que nos diseñe específicamente para nuestra aplicación. También este es un acoplador direccional. También aquí tenemos otros accesorios, el adaptador. Estos son adaptadores de flange.
WR51 a WR42. Aquí lo que podemos ver, estamos en la parte posterior de una antena, pero podemos ver el tramo de guía rígida con la rotación en H. Aquí podemos ver, observen, la guía súper flexible, el conector, y aquí tenemos un flex twist. Aquí también. ¿Por qué el flex twist de este lado? Porque permite el posicionamiento de la antena, permite ajustar la posición de la antena. Esto es flexible, totalmente flexible, es como una manguera, es muy dúctil, y esta, si bien la super flexible elíptica se utiliza para instalaciones exteriores y tiene una cierta flexibilidad y facilidad de instalación, no tiene la movilidad que tiene esta guía Honda que está acá. Lo que les comentaba del ingreso de humedad es siempre en esta junta de los flanges. Aquí también tenemos la super flexible y aquí tenemos un flange que se está conectando con este adaptador, esta transición que tenemos de la super flexible a, perdón, de la flex twist a la super flexible. Bueno, aquí tenemos otro caso. Esta es una flex twist también. Aquí vemos la bajada, aquí se ve perfectamente una guía rígida con los codos. Observen que una tiene en E y otra en H. Aquí tenemos los codos en E y en H. Y aquí arriba está el flex twist. Y esto permite ¿qué cosa? Si tenemos que corregir, aquí tenemos el motor que permite la corrección de posicionamiento de la antena satelital. Justamente el tener esta guía, el flex twist, justamente nos permite lograr eso. Nuevamente, aquí vemos la guía rígida, y vemos el flex twist, que tiene aproximadamente, da la impresión, podría ser exactamente 1 metro, más o menos. Y aquí vemos la guía súper flexible, la elíptica, ¿sí? De sección elíptica. También aquí vemos otro caso, la guía rígida, se puede ver mejor, con el flex twist, que permite la corrección de posicionamiento de la antena. Nuevamente aquí exactamente lo mismo. Este es el flex twist que nos estamos refiriendo, con algunos datos. Bueno, ¿alguna presentación, alguna pregunta para hacer? ¿Alguna duda? No, hasta el momento. Bueno, ya daríamos por terminado el curso de guía. Lo que voy a subir en el Drive es el trabajo práctico, como les había comentado. El trabajo práctico va a tener 10 puntos. Algunos van a ser ejercicios, como los que vimos. Otros va a ser sobre guías, investigar sobre determinadas guías. Está subido el catálogo 38, al igual que lo hicimos cuando dimos antenas, y buscar determinadas guías de onda y verificar aplicaciones. Y por otro lado, va a haber un pequeño trabajo de investigación para completar sobre guías elípticas, guías rectangulares, flexibles y rígidas. Y bueno, lógicamente, cualquier duda que tengan, me escriben, me pueden enviar un email y les voy respondiendo. Algo importante, las preguntas que vaya recibiendo de
cualquiera de los integrantes del grupo, yo se la voy a responder a todos. ¿Por qué? Porque la inquietud de uno puede ser la inquietud también de los demás integrantes. ¿Alguna pregunta? No, por ahora, profesor. No, no, Por ahora no. buenísimo. Gracias. ¿Alguna pregunta para hacer? ¿Alguna duda? Observen que podemos hacer ya recorrer un tramo del curso, de la diplomatura, y dimos una parte de antenas. Cuando comenzamos con la parte de antenas, hablamos del sistema de interconexión de antenas y sería muy interesante, inclusive, alguno de los ejercicios que voy a agregar en el trabajo práctico va a ser justamente la interconexión de antenas con guía ondas, tanto en la selección del flash como en la presurización, los cálculos correspondientes a la pérdida en línea. Vamos a hacer justamente esa vinculación entre guía onda y antenas. ¿Alguna consulta sobre lo visto? Por ahora no. Por ahora no. Hugo, ¿algo que quieras agregar, aclarar? Estás No. muteado. Sí, no sé, Profesor, después le voy a... Sí. ¿Quién iba a hablar? no, le iba a consultar sobre el trabajo práctico, pero discúlpeme, justo lo interrumpí. No, no sé. Con respecto al trabajo práctico de la guía de onda, ¿se tiene en cuenta la distancia de dónde está la antena al sitio donde está el resto del hardware para la parte de la antena, de la receptora? Y totalmente. Es decir, nosotros tenemos la antena satelital, una determinada antena satelital instalada exteriormente con un determinado soporte y tenemos que llegar a la sala de comunicaciones donde se encuentran el equipo transmisor y los demás equipos de procesamiento de señal. En ese tramo, que son distancias variables de acuerdo a la instalación, hay que tener en cuenta justamente la longitud de la línea de transmisión, en este caso de la guía onda, la atenuación de conectores, las guías rígidas que coloquemos, los flex twist que coloquemos también, que nos va a permitir hacer el ajuste de posicionamiento de la antena. Cada uno de los accesorios o guía onda que utilicemos, recordemos que por un lado nos va a introducir ROE y por otro lado una determinada atenuación. Por lo tanto, en ese análisis de atenuación total, desde el equipo transmisor hasta la antena, tenemos que completar todo de tal manera de ver si la potencia transmitida desde el transmisor es lo que realmente está llegando a la antena y lo que es lo que se va a computar cuando hagamos el link budget completo del enlace satelital. Por otro lado, también va a pasar a nivel de recepción. Tengamos en cuenta que los niveles de recepción de las señales de satélite son muy bajos y justamente influye muchísimo la atenuación que tengamos tanto desde la antena hacia el equipo receptor. El cálculo sería similar como un cálculo de análisis de enlace, digamos. Desde la antena al equipo transmisor, exactamente igual. Es más, inclusive el salto satelital. Pero desde la antena hasta el equipo transmisor es exactamente el mismo análisis. Si fuese como si fuese un cable coaxil, como si fuese una guía onda. Hay que tener en cuenta todos los componentes que tenemos en el tramo antena, equipo transmisor.
Por otro lado, es muy importante también en la guía Honda eh, la menor cantidad de curvas posibles. Y si realmente tenemos que a la guía súper flexible darle un radio de giro que realmente la comprometa, conviene recurrir a las guías rígidas que ya vienen diseñadas con un determinado radio de curvatura, ya sea, recordemos que tenemos en H o en guías, por lo tanto, la utilización de esas guías rígidas nos va a facilitar una atenuación menor en todo el trayecto, ¿no? Entre el transmisor y la antena. Por otro lado, también es importantísima la presurización, es decir, esos cálculos que vamos a hacer y que van a verificar con nuestro enlace, se va a mantener y cumplir en la medida que tengamos el interior de la guía completamente seco. Por lo tanto, es importante la presurización. La presurización y mantener con sílica gel la guía, o sea, que no tengamos humedad en su interior. La humedad modifica las características de propagación de la señal electromagnética dentro de la guía. Recordemos en la expresión que vimos que está dependiendo la frecuencia de corte de la permitividad del medio, de qué medio de lo que tenemos dentro de la guía. Si ese medio deja de ser aire seco y es humedad, ya varía la permitividad y al variar la permitividad varía las condiciones de propagación. Recordemos que se corría, por ejemplo, entre algunos factores, se corría la frecuencia de corte. La impedancia característica, recordemos en la expresión que nos aparece eta, que es la impedancia característica del vacío, con una determinada permitividad. Va a valer esa expresión siempre y cuando no tengamos aire húmedo. Por lo tanto, es importantísimo la presurización del sistema. Bueno, ¿alguna Bueno, pregunta sí. más tienen? ¿Cómo? No, si los alumnos tenían otra pregunta. No, por mi parte no. Ya está. Gracias, profesor. Bueno, seguimos en comunicación mediante WhatsApp o email y entre mañana, el fin de semana, les estoy enviando el trabajo práctico, Bien. que lo voy a subir. Recuerden que tenemos la carpeta compartida, donde ya van a tener toda la presentación completa de guía Honda y bibliografía. Bibliografía, hay varios libros muy interesantes donde se puede profundizar muchísimo más en lo que es guía Honda desde el punto de vista teórico, ya partiendo de las ecuaciones de Maxwell y cómo se deducen más detalladamente todas las expresiones que vimos. Recordemos que tanto lo que vimos, velocidad de grupo, como velocidad de fase, como impedancia característica, constante de propagación, tiene una determinada deducción a partir de las ecuaciones de D'Alembert y que deducen en las ecuaciones de onda para transversales magnéticos y transversales eléctricos. Bueno, los saludo entonces y seguimos en contacto a través de email y WhatsApp. Perfecto. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.